Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto acerca de la primera dispensación, porque el martes pasado vieron que vino este pastor a predicar y es como que nos salteamos. Entonces, para refrescar la memoria, vamos a hacer un repaso y luego vamos a ver la segunda dispensación. La primera dispensación, luego de haber compartido acerca de la creación del mundo, es la dispensación de la inocencia. ¿Se acuerdan? Vamos a recordando, ¿sí? La dispensación de la inocencia, donde Dios creó todas las cosas, donde vemos que el Señor creó al hombre y a los animales al sexto día, ¿sí? Al sexto día, luego de haber creado todas, haber puesto todo lo necesario para que el hombre habitara la tierra, de haber ordenado, ¿no? Porque entre el versículo 1 y el versículo 2 había acontecido algo, eso ya lo hemos visto, ¿sí? Y bueno, y luego puso al hombre en un lugar llamado delicia, que es el huerto del Edén, eso es lo que significa Edén, ¿sí? Delicia, un lugar deleitoso, y solamente el hombre tenía que hacer trabajo allí, que era ponerle nombre a los animales, cuidar la creación, en una palabra. Así, cuidar, ese era el trabajo, y no era algo pesado, no era algo gravoso, no era algo que verdaderamente traía fatiga al hombre, sino que era algo deleitoso. Todo lo que Dios había hecho era deleitoso al comienzo, ¿sí? Y solamente le había dado una orden de no comer de cierto árbol del huerto del Edén. Pero hemos visto que el hombre tuvo la posibilidad de decidir obedecer a Dios o tomar la iniciativa propia de decidir por él mismo, ¿sí? De hacer su voluntad, como bien contaba nuestra hermana Aldana, ¿no? Que muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, y qué enseñanza ese pasaje que leyó nuestra hermana, ¿sí? Porque la orden de Dios era ahí destruir a todos, pero no se había destruido. Entonces después se quiso arreglar, ¿no? Con Dios, trayéndole holocausto de algo que Dios no quería, ¿no? Bueno, y acá, ¿qué pasó? El hombre desobedeció, ¿sí? No obligadamente, sino voluntariamente. Ese es el tema. Por eso el pecado es una transgresión, es traspasar un límite. El pecado es ir más allá de lo que Dios nos ha establecido. Y ahora, ¿cómo Adán sabía esto? Porque hemos visto que Dios, al crear al hombre, le puso la conducta moral. Le puso algo que él sabe en su corazón, en su interior. Incluso la persona que está sin Cristo lo sabe, como lo sabíamos nosotros antes, porque cuando éramos chicos o a medida que íbamos creciendo, nosotros sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Nada más que hacíamos siempre lo malo, la nuestra, ¿sí, hermanos? A veces hacíamos cosas buenas, porque no todo lo que hacíamos era malo, y a veces hacíamos cosas malas, sabiendo que estaba mal. Por ejemplo, cuando mentíamos era para cubrir algo que nosotros sabíamos que no debíamos hacer, ¿o no? ¿Sí? Y sigue siendo de esa manera la mentira, ocultar una verdad. Era verdad que habíamos desobedecido, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? En el día en que desobedecieron, tal como Dios les había tan solemnemente amonestado, la muerte espiritual y física llegó a ser su herencia, la herencia del hombre. El cuerpo llegó a estar sujeto a la muerte temporal, que es lo que nos sucede hoy cuando nosotros morimos. Físicamente, la muerte en nosotros es temporal. La muerte significa separación, nunca significa dejar de existir, ¿sí? Vieron que algunos dicen, bueno, ya está descansando, que en paz descanse. Es una manera, es un deseo de que la persona que parte esté en paz, que descanse, pero ciertamente hablando, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, y según la palabra y la voluntad de Dios, es que la persona va a descansar si va a la presencia de Dios. De lo contrario, va a un lugar llamado tormento, ¿sí? Que ese es otro tema mucho más profundo. ¿A dónde va la gente cuando muere ahora? No va directamente al cielo, ni tampoco va directamente al infierno. Hay un lugar intermedio para ambos, tanto para los condenados como para los que van a ser salvos, ¿no? Y estas cosas son importantes que nosotros lo podamos entender. Hoy la muerte, a partir de la desobediencia del hombre, la muerte física es temporal,
y el alma de igual manera perdió su comunión con Dios y en otras palabras murió espiritualmente. ¿Qué es lo que sucedió, no? De este cambio operado, Adán dio prueba inmediatamente mostrando su conducta que la comunión y la vida espiritual se habían extinguido de su alma de tal manera que huyó de la presencia del Señor y se esforzó en esconderse. ¿Sí? Vieron que el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque él se escondió porque vio su desnudez, porque sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Ahora él no sabía, él era inocente, es como un niño en cuanto a la maldad, un niño pequeño, un bebé. Vieron que ahora, dependiendo de la edad, y como en la maldad se ha multiplicado aún los niños, ya están afectados con esa conducta de desobediencia que opera en el hombre, en el hombre sin Cristo estamos hablando, ¿sí? Bueno, Adán era inocente en cuanto a las cosas que estaban mal, ¿no? Y bueno, él se escondió y Dios inmediatamente dictó sentencia comenzando donde el pecado comenzó. ¿En dónde comenzó el pecado? Con la serpiente, que fue utilizada por el diablo, ¿sí? Seguido con los castigos ordenados para la mujer y para el hombre, y para la tierra por causa del hombre. Para la mujer y para el hombre. Ya hemos visto esto, ya lo hemos visto, ¿sí? Estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos estado estudiando. Dios declaró en el principio y lo hizo solemnemente que la paga del pecado, o sea, la desobediencia, sería la muerte temporal, espiritual y eterna. Amén. La muerte espiritual puede significar muerte eterna, a menos que la persona se vuelva a Cristo. Por eso la importancia, volvemos a este punto importante de predicar el Evangelio. ¿Por qué se nos predicó? ¿Por qué estamos hoy acá? Para salvarnos de esa muerte eterna, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significa esa muerte eterna? Una separación eterna de Dios, pero nunca, vuelvo a reiterar, acuérdese esto, muerte no es dejar de existir. El alma muere, o sea, se separa de la comunión con Dios, pero está en sus sentidos. Lo tenemos la prueba ahí entre el mendigo y Lázaro, ¿no? El rico y el mendigo, que habla la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Que estaba consciente, estaban ambos conscientes, ¿sí? Eso es una demostración de que uno al partir de este mundo está en sus sentidos. Amén, hermanos. Bueno, entonces, no solamente la disolución del cuerpo y la separación del alma de la comunión con Dios, pero en el sentido más alto del término, esta amenaza de castigo de muerte en las Escrituras es el castigo del alma en un estado futuro y eterno, por la aplicación positiva de la ira divina. Nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La palabra de Dios dice que Él está guardando su ira para un día determinado. ¿Sí? La ira de Dios es positiva en este sentido, que la ira de Dios se va a revelar contra toda injusticia, ya se ha revelado, y Jesús es muestra de que la ira de Dios se manifestó cuando Él fue sacrificado. Ustedes sabían que Él cargó los pecados de todos nosotros. El ser más santo del universo, ¿sí?, se hizo pecado por nosotros. Entonces en ese momento quedó separado. Tremendo, que el Señor tuvo que padecer esto, hermanos, por nosotros. Pero gracias a su sacrificio hoy estamos acá, amén, porque en Él no había pecado. Por eso es el castigo del alma en un estado futuro y eterno por la aplicación positiva de la ira divina, y nada sino una intervención de la misericordia suficientemente grande para satisfacer las demandas de la justicia, porque cómo quedaba el hombre como un delincuente delante de Dios. Adán, ¿en qué se convirtió? En un delincuente, alguien que había transgredido la ley de Dios. Y así toda la humanidad se encuentra en esa postura delante de Dios, a menos que acuda al Señor Jesucristo. Y hermanos, solamente este sacrificio tan grande puede salvar de este castigo eterno que la palabra de Dios describe como la muerte segunda. ¿Entendemos? Muerte física, muerte espiritual y muerte segunda, que es la muerte eterna.
Amén. La Biblia habla de esos 3 tipos de muerte. La muerte física, si morimos, nos separamos del cuerpo, nos vamos, ya no hay posibilidad para nosotros después. No hay posibilidad, hermanos. Si nos morimos en pecado, estoy hablando. Pero nosotros, morir físicamente, hay posibilidad de resurrección y de vida eterna en Cristo, de salvación. Pero el que muere con muerte espiritual, ¿sí? Muere físicamente con muerte espiritual, ¿qué pasa? Será condenado eternamente. Amén. Hoy nosotros tenemos vida espiritual. Hoy nos morimos, si hoy nos morimos, ¿no? Si el Señor nos viene a buscar hoy, o la muerte nos sorprende por cualquier motivo, hermanos, nos vamos con el Señor. Esa es la diferencia, ¿sí? Tenemos promesa de vida eterna en Cristo. Pero la persona que se muere espiritualmente está separado de Dios y se muere físicamente, no hay salvación. No hay purgatorio, no hay nada de eso, ¿sí? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, por eso tan importante es esto. Dios le dio a la raza humana una muestra de tal misericordia en la hora de tinieblas al vestir la primera pareja culpable, eso es lo que estuvimos viendo, con túnicas de pieles, cobertura de sacrificio divinamente provistos, y entonces le envió fuera del huerto, que contenía sus bendiciones y su delicia. Y los querubines y una espada encendida guardaron el camino hacia el árbol de la vida, para que no coma y viva para siempre en su estado caído. ¿Sí? Porque el hombre podría haber permanecido eternamente en esa condición, no morir físicamente, y tampoco tenía, la muerte física es un juicio para poder salvar al hombre. Es lo que sucedió inmediatamente también, ¿no? En muerte espiritual inmediatamente y luego la muerte física en un tiempo futuro. No sé si me van entendiendo, hermanos, ¿sí? Pero esto con el transcurso de poder repasar la palabra del Señor, lo vamos a ir comprendiendo. Es muy importante comprender esto, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que el Evangelio es una religión o seguimos en el camino del Señor como una religión, como un misticismo, como una liturgia, pero no conocemos verdaderamente de qué se trata el Evangelio. El Evangelio es la salvación para nuestras almas. Amén, hermanos. El Evangelio, el sacrificio de Cristo, todo lo que hizo, todo, como dice un dicho popular y famoso, movió cielo y tierra, y verdaderamente el universo fue conmovido en la obra redentora de Cristo. Todo lo que existe, como compartía Elías, todo lo que fue creado fue conmovido para salvarnos a nosotros. El Dios eterno movió todo, hermanos, para poder redimirnos. Por eso es tan importante nuestra salvación, ¿sí? Es tan importante que estemos nosotros en esta noche, y como decíamos el sábado, con las luchas, las pruebas, las dificultades, capaz que algunos con ganas, otros sin ganas, algunos cansados, pero estamos acá, ¿sí? Por esa obra redentora de Cristo que conmovió todo. Amén, hermanos, gloria al Señor. Por eso esto es muy importante. Y nos dio a nosotros, a la raza humana, una muestra de tal misericordia en el momento más difícil, vistiendo, por ejemplo, a la primera pareja culpable, Adán y Eva, con túnicas de pieles, cobertura de sacrificio, que Dios proveyó divinamente, ¿no? Y entonces los envió fuera del huerto, que contenía todas las bendiciones y su delicia. Y puso los querubines allí, y esos querubines están ahí todavía en ese lugar. El huerto del Edén, nadie sabe dónde está, pero está sobre la tierra. Está guardado por los querubines, lo dice la palabra de Dios. Nadie va a poder entrar en ese lugar porque allí se encuentra el árbol de la vida. Eso se encuentra acá. Muchos sostienen que hay un lugar que se llama el Triángulo de las Bermudas, que se han hecho películas y todas tantas cosas que le buscan una explicación científica, pero aviones, embarcaciones, todo han desaparecido en ese lugar. Y muchos sostienen que en ese lugar se encuentra el huerto del Edén, pero no lo sabemos a ciencia cierta hasta que Dios nos quiera mostrar. Amén, hermanos. Pero qué importante que es esto. En la misericordia de Dios, la sentencia pronunciada fue acompañada con una promesa notable,
de un Salvador que redimiría a la raza humana de la maldición del pecado y de sus consecuencias eternas. Una promesa de uno, la simiente de la mujer que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente y reparar las ruinas de la caída trágica del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera promesa, la primera profecía con respecto a esta salvación que hoy nosotros disfrutamos desde los comienzos. Amén, hermanos. Y ahí terminaba la primera dispensación, que es llamada la dispensación de la inocencia. Hacemos una oración, amén, y comenzamos con la segunda en esta noche. Gloria al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder repasar todo esto que hemos estado compartiendo. Señor, tráenos luz. Ayúdanos a comprender. Señor, ilumina nuestros corazones. Tu Espíritu Santo tome total dominio, Señor, de mi ser. Padre amado, traigas iluminación en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas. Señor amado, tu palabra revelada, Señor, esté iluminando todo nuestro ser y que podamos retener, Padre, la enseñanza en esta noche. Capacítanos, aumentanos, Padre amado, la sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento espiritual, Señor, y ayúdanos a aplicar y a vivir tu palabra y a valorarla cada día. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús, entregamos toda carga, toda preocupación, nos despojamos, Señor. Tú te despojaste, Señor Dios mío, oh Rey amado, de tu gloria, Señor, por un momento, Padre, para venir a este mundo a salvarnos, a librarnos, a redimirnos, Padre eterno. Por eso en esta noche, Señor, nos despojamos de todos los pensamientos ajenos a tu presencia, de todo aquello que no te da gloria, de todo aquello que entorpece, que trae peso y carga, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia, y que es desde la expulsión del Edén hasta el diluvio. No vamos a llegar a ver todo, porque abarca hasta el capítulo 6, 7 y 8 de Génesis. Pero vamos a ver algo, amén, hermanos, para que no sea tan pesado. En primer lugar, Génesis 3:15 ya lo hemos leído, pero si alguno lo quiere volver a leer, lo leemos en esta noche. Leemos ese versículo, por favor. Gloria a Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios. Gracias, hermana. La promesa de este versículo no solamente dio la esperanza de un redentor personal que contendería con Satanás y le vencería, sino que la profecía también insinuó que habría enemistad perpetua entre las simientes opuestas en el mundo, ¿sí? En el mundo, la simiente de la serpiente y la simiente o hijos espirituales del libertador. Y eso se lleva hasta el día de hoy. Ahí es cuando en la palabra de Dios nos dice en la carta a los Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Aunque la manifestación del diablo es en la carne y en la sangre, ¿sí? Lo que estamos nosotros viendo son las dispensaciones y la línea genealógica desde el comienzo de la humanidad hasta el fin de los tiempos, donde se sigue, ¿no? Hay dos simientes, una es la de la serpiente y otra es la de Cristo, desde el comienzo hasta el fin. ¿Sí, hermanos? Lo que compartía Elías acerca de la creación, del principio, de la palabra y todo lo demás que él estuvo compartiendo, nos habla de Cristo. Nosotros hoy tenemos en nosotros la simiente de Cristo, pero la persona que está sin el Señor tiene la simiente de la serpiente, a menos que se vuelva a Dios. Así de sencillo, así de tajante, y así, hermanos, está establecido por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre se alejó de Dios voluntariamente, y voluntariamente de la misma manera debe volver a Dios, y lo puede hacer solamente a través de Cristo. Por eso debemos orar por nuestros familiares, debemos orar por todos nuestros vecinos, debemos orar por todos, hermanos, amén. Gloria al Señor, porque nosotros también estábamos en la mano del enemigo antes, ¿no? Y en este versículo habla acerca de estas simientes opuestas, y lo podemos ver hoy a través de estas guerras también que están sucediendo.
estas simientes, o sea, ¿qué son las simientes? Las descendencias, ¿sí? Gloria al Señor, la descendencia de cada familia. Amén, hermanos. Estas simientes estarían opuestas en continuo conflicto. El uno heriría al calcañar de su antagonista, o sea, de su contrario. Pero el otro finalmente heriría su cabeza. Una cosa diferente es morder en el tobillo y otra cosa es herir en la cabeza. ¿O no? Yo tengo un perro, tenemos ahí porque es de Ramiro el perro, pero ahora ya es mío. Salchicha, ¿él a dónde muerde? A todos los que han experimentado la mordida de Tito, en el tobillo, porque es petizo. Así de corto es el enemigo, hermanos. Cristo lo hirió en la cabeza. Y eso quiere decir que lo destruyó definitivamente. Para con nosotros, pero hay algo que debemos tener presente, que Él está suelto, todavía está suelto. ¿Vieron en las noticias lo que está pasando acá en Argentina con la expresidenta o presidente? ¿Qué está pasando? Hoy le dieron la prisión domiciliaria, pero todavía hasta el día de hoy, ella mañana tenía que presentarse en Comodoro Pi y todo lo demás para que quedara encarcelada, o no se sabía si en el domicilio o en una cárcel, ¿no? Bueno, hoy ya la dejaron en la casa, prisión domiciliaria, está allí, pero ya está sentenciada. O sea, en estos días que pasaron ya estaba sentenciada. Así está el diablo también. Está sentenciado, aunque todavía está suelto, porque no se ha cumplido el tiempo, no se han cumplido estas 7 dispensaciones que habla la palabra de Dios. Recién estamos analizando la segunda, ¿sí? Esta dispensación, la que estamos viendo, se llama la dispensación de la conciencia. Y vuelvo a reiterar, es desde la expulsión del Edén hasta el diluvio. El juicio primero fue sobre la serpiente, sobre Adán, sobre Eva y sobre la tierra, porque la tierra quedó maldita. Amén. Téngalo presente, la tierra está maldita. Por eso produce cardos. Al principio no producía espinos, no producía cardos. Las rosas eran sin espina, vamos a suponer, ¿no? Una manera de hablar. Pero la Biblia dice que no había cardos, No había inundaciones, no había nada, hasta que vino, ahora como vamos a ver, en el diluvio vinieron las inundaciones. Amén, hermanos. Bueno, continuamos acá con respecto a las simientes. Estas simientes estarían opuestas de continuo conflicto y vemos que el otro finalmente heriría en la cabeza, uno en el calcañar, y esto es, destruiría su jefatura, su gobierno o su autoridad usurpada en el mundo y derrocaría su reino. Satanás usurpó la autoridad de este mundo. ¿Por qué? La Biblia dice que él es el príncipe de las tinieblas. ¿Sí? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. ¿Y dónde opera Satanás? En este mundo. Por eso, cuando tentó a Jesús, le dijo, todo esto te daré si postrados me adorares. Pero la Biblia dice que de Jehová es el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en control. Pero Satanás ha usurpado este planeta, ha usurpado a los seres, ¿sí? Con su engaño, con su tentación, con todo lo que él ofrece al hombre desde el comienzo. Y entonces él por un tiempo está suelto. Pero el Señor ya lo derrotó, hermanos. Con nosotros no tiene arte ni parte. Miren las bendiciones que tenemos. Con usted el diablo no tiene arte ni parte. A menos que usted le abra la puerta y que se arroje al pecado, que lo haga deliberadamente y no se vuelva a Dios encima. Amén, hermanos. A menos que usted le dé lugar. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Así dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice a nosotros, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo quiere que abandones, quiere que te separes, que abandones a tus hijos,
que empieces a tomar, que empieces a drogarte, que te vayas de pachanga, que hagas todas las obras que son pecaminosas, hermanos queridos, ¿sí? Eso es lo que quiere el diablo. Pero nosotros no lo hacemos porque tenemos la simiente de Dios en nosotros, amén. Gloria a Dios. Por eso hoy es nuestro enemigo, amén, hermanos. Por lo tanto, una guerra se desata perpetuamente entre los malvados y los piadosos de este mundo. ¿Cómo éramos nosotros antes? Impíos. Éramos impíos. Hoy somos piadosos. ¿Usted es piadoso? Hermanos, ha cambiado nuestra naturaleza. Gloria al Señor. Por eso tenemos una guerra constante entre los malvados y los piadosos de este mundo. Al hablar de los malos, Jesús dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. En otras palabras, la simiente de la serpiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo el Señor. Gloria al Señor. Si nosotros tenemos a Dios por Padre, debemos hacer la obra de Dios. Se debe reflejar Dios en nosotros, en todo. Amén, hermanos. Ahora vamos a leer en Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2, donde vamos a ver acerca de Caín y Abel. Gloria al Señor. Y alguien que lo pueda leer, versículo 1 y 2 nada más del capítulo 4. Gloria a Dios. Caín y Abel. Esto viene después de la caída, después que fueron expulsados. Así comienza la segunda dispensación, ¿no? Desde la expulsión del Edén hasta el diluvio. Los primeros hijos nacidos de Adán y Eva son representantes de las simientes opuestas. ¿Va entendiendo lo que voy hablando? Una es la simiente de la serpiente y otra es la de Cristo, para que usted entienda bien, ¿sí? Abel, según leemos, era justo, dice la palabra de Dios, mientras que Caín era maligno. Y la Biblia está llena de esta enemistad. El espíritu de Caín nunca termina hasta que la simiente de la mujer regrese. Escuche bien, he dicho y he compartido que Cristo lo venció, el diablo está derrotado, ¿sí? Pero está suelto. Y esta oposición, esta guerra, no va a terminar hasta que Cristo regrese, hermanos. Gloria al Señor. Hasta que la simiente de la mujer regrese para establecer su reino en la tierra y su adversario, aquel maligno, sea echado en el lago de fuego. Esta guerra, esta lucha, para nosotros, pueblo del Señor, Iglesia de Jesucristo, se termina en el arrebatamiento, para usted y para mí. Por eso sea fiel al Señor hasta que Cristo venga, o en su defecto hasta que nos muramos. Pero cuando la iglesia sea tomada, el enemigo va a estar todavía guerreando contra los descendientes de Cristo, porque Dios va a tratar con los judíos. Esto va a continuar hasta que Cristo venga en la segunda venida a establecer su reino en la tierra. ¿Entiende, hermano? Esto es lo que podemos ver a la luz de la palabra de Dios. La segunda venida de Cristo, volvemos a reiterar, tiene dos partes. Una es el arrebatamiento de la iglesia. Esto sucede en un periodo de 7 años. Y luego de que la iglesia sea tomada, la segunda venida, al final de los 7 años, se va a completar la segunda venida de Cristo. Ahí donde volvemos nosotros con Él, como también compartía Elías en esta noche, como nos enseña la palabra de Dios. Bueno, ahora leemos Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Vemos, ¿no? Con respecto a Caín y Abel, que la simiente de la serpiente estaba en uno y la simiente de la mujer, en este caso porque Jesús nació de una mujer, estaba en el otro hijo de Adán y de Eva. Amén. Ahora versículo 3 al 5, leemos. ¿Quién? Andando el tiempo que Caín trabajó
del 3 al 5. Y Abel trabajó también de los primogénitos de sus ovejas, de lo que más gordos de ellas, y miró Jehová con gran Abel y a su ofrenda. ¿Hasta el 5 leíste? ¿Sí? Falta el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y el Señor Caín en gran manera y decayó su semblante. Su semblante. Bueno, su semblante. Vemos que en el proceso del tiempo, Caín y Abel trajeron sus ofrendas respectivas al Señor. Quiere decir que para traer las ofrendas ya había transcurrido un tiempo, tenían cierta edad. Amén. Estos fueron los dos hijos de Adán y de Eva, los primeros. Y vemos que Caín ofreció del fruto de la tierra, mientras Abel trajo de los animales de su rebaño. Ahora, la ofrenda de la tierra traída por Caín no era más que un mero reconocimiento ofrecido al Creador. Un reconocimiento. ¿Sí? ¿Vieron cuando alguien le hace un favor y usted le da algo, pero para quedar, como quien dice, como para quedar bien? O cuando usted pasa acá y no está preparado. ¿Sí? Cuando pasamos a ministrar acá sin prepararnos, como dice el pastor siempre, porque sabemos la canción de memoria, hacemos oraciones repetidas, repetimos la misma palabra. Hay que prepararse, amén, hermanos, ¿sí? Porque esto es de vital importancia. Y acá lo que pasó con estos dos hermanos era algo muy profundo, porque significaba adoración también. ¿Sí? Y vemos que la ofrenda de la tierra traída por Caín no era más que un mero reconocimiento ofrecido al Creador, pero Abel trajo de los animales de su rebaño. La ofrenda de la tierra traída por Caín era como un agradecimiento, pero Abel trajo una ofrenda por la expiación hecha en fe, o sea, reconocimiento. Una es una cosa ser un agradecido y otra cosa es un reconocimiento. Generalmente le decimos, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero qué diferente es cuando decimos, Señor, reconozco que no merezco. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te falté. Reconozco esto, Señor. Una cosa muy diferente que decirle, Señor, gracias por todo. ¿Sí? ¿Entendemos, hermanos? Y era una ofrenda por la expiación hecha en fe. Y vamos a leer en Hebreos 11:4 y también en el capítulo 12, versículo 24 de Hebreos. 11:4 del libro de la carta a los Hebreos. Un versículo, quien lo pueda leer. Amén. Tremendo, tremendo, ¿sí? Dios estaba testificando acerca de la ofrenda de Abel. En el capítulo 12, versículo 24, de Hebreos también. 12:24. Sí. Ahí está, que habla mejor que la de Abel. Tremendo. El sacrificio de Cristo es la mejor ofrenda y mejor que la de Abel. Miren que Dios testifica de la ofrenda de Abel, pero la de Cristo es superior, es mejor que la de Abel, hermano. Tremendo. Gloria al Señor. Miren el significado que tiene la ofrenda de este hijo de Adán y de Eva.
indican que eran en fe, en la promesa de Dios y un reconocimiento de la verdad, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque tanto Caín como Abel tenían el testimonio de Adán y de Eva, de que Dios, para cubrirlos de su pecado, de su desnudez, tuvo que sacrificar un animal y cubrirlo con las pieles, porque ellos se cubrieron primero con unas hojas de higueras, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor que Dios los cubrió con pieles. Y allí fue la primera vez que fue sacrificado un animal, hubo derramamiento de sangre. Hubo un sacrificio para poder cubrir, y eso es simbolismo del sacrificio de Cristo. Entonces quiere decir que Caín no le daba tanto valor ni le daba el sentido a las enseñanzas de su padre, pero Abel sí. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Qué tremendo es esto. Y vemos, hermanos, que el pecado es un delito, transgresión, desobediencia, errar al blanco, traspasar un límite. Indudablemente que Adán, su padre, como sacerdote de la familia, les había relatado la historia de la caída y sus consecuencias trágicas. Les habrán contado a sus hijos: nosotros vivíamos en el Edén, nosotros trabajábamos y no nos cansábamos, teníamos todo servido, pero ahora tenían que trabajar duramente, ¿sí? La mujer no iba a tener a sus hijos con dolores de parto, pero todo eso vino a causa del pecado. Seguramente que le contaban a sus hijos, hermanos, como de la misma manera que sucede hoy en nuestros hogares al leer la palabra, al compartir la palabra de Dios, ¿o no es así? Amén, hermanos. ¿Usted le comparte la palabra de Dios a sus hijos? ¿Le testifica de Cristo? ¿Le cuenta los testimonios? Aleluya, gloria al Señor. Todo jefe de familia lo debe hacer porque es el sacerdote responsable de su hogar, ¿sí? Ahí el pastor no tiene intervención en su hogar. Cada padre, cada jefe de familia es el pastor de su casa. Dios le va a pedir cuenta a usted y a cada mamá de sus hijos, de su familia, hermano, hermana. Testifique de Cristo, ore por su familia, hable del Señor. Le escuchen o no le escuchen, usted tiene que hablar del Señor. Acá en esta familia uno escuchó y obró, en consecuencia obró en fe, y el otro no obró en fe. ¿Sí? Solamente era como una apariencia o una religiosidad, ¿sí? Porque en él no estaba la simiente de Dios, sino que estaba la simiente de la serpiente. Y esto nos enseña a nosotros que cada uno de nosotros podemos elegir, porque ambos vivían en el mismo hogar, pero no los dos procedieron de la misma manera, sino que uno obró de una manera y el otro de otra, ¿sí? Gloria al Señor. Podemos ver también, hermanos, que Caín, con su corazón indiferente vino por su propio camino, con el fruto de su campo, los productos de una tierra maldita, sin humildad ni fe. La tierra, ¿cómo estaba? Maldita. Él no tuvo humildad ni tampoco tuvo fe. El camino de Caín desagradó a Dios, quien no aceptó su ofrenda, pero el sacrificio de Abel fue aceptable al Señor. ¿Por qué? Porque él demostró fe, él entendió acerca de la expiación, acerca del sacrificio, hermanos, ¿sí? Gloria a Dios. Vamos a ver en Génesis capítulo 4, versículo 8, y vamos a ver los primeros frutos de la caída. Gloria a Dios. Hebreos 11:4. Ya lo hemos leído, pero lo volvemos a leer. Y primera de Juan 3:12, hermana Elba. Usted que tiene la Biblia ahí a mano. Primero de Juan 3:12. 11:4. Sí. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello.
Gloria a Dios. Tremendo. Hermana, 1 de Juan 3:12. Ahí está. Las de su hermano eran justas porque eran en fe, en reconocimiento. ¿Sí, hermanos? Y vemos que esta evidencia del favor divino aumentó los fuegos de la enemistad en el corazón de Caín, por lo cual se levantó y mató a su hermano justo. Que él había nacido, se había manifestado lo que ya había en él. No es que ahí le empezó, ya tenía él, por eso la Biblia lo destaca. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo para describir en la misma palabra? Porque siempre para entender un texto tenemos que ver los textos relacionados no solamente en un pasaje, en toda la Biblia. Porque la Biblia explica la Biblia. Lo que no nos dice quizás Génesis, nos está diciendo ahí 1 de Juan, que era del maligno, dice. Y dice que sus obras eran malas. ¿Sí? Que había allí envidia, que había allí celo. Amén, hermanos. Y no había reconocimiento en él tampoco. Así Adán y Eva fueron destinados a cosechar las primicias de la caída. Acá, recién acá, con la muerte de uno de sus hijos y el otro que se convierte en homicida, acá comienzan a cosechar lo que ellos habían sembrado. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Amén, hermanos. ¿Sí? Dice que ellos fueron destinados a cosechar las primicias de la caída. Las primicias, los primeros frutos. Primicia es lo primero. Amén. De la caída, al ver a su primer hijo convertido en homicida, o sea, su primogénito era un homicida. Y su segundo hijo, la víctima asesinada a consecuencia de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Gloria a Dios. ¿Sí? Abel, simiente de la mujer. Caín, simiente de la serpiente. ¿Entendemos esto? Hasta acá vamos entendiendo porque a lo largo de la Biblia vamos a ver las descendencias, las descendencias que continúan cada uno. Después vamos a ver quiénes son los descendientes de Caín, cuáles fueron los descendientes de Set, porque ahora vamos a leer Génesis 4:25, gloria al Señor, y ya vamos a estar terminando un poquito más, ¿sí? Nacimiento de Set, ahora, la renovación de la simiente justa. Estamos en la dispensación de la conciencia, ahora ya no eran inocentes, eran conscientes de lo que había pasado, ya estaban sabiendo, hermanos, y estaban obteniendo las consecuencias de sus actos. Génesis 4:25 y Génesis 5:3 también, y el capítulo 4, verso 26 de Génesis. Vamos a leer eso. Sí, 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿A quién mató Caín? Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces Gloria a Dios. comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tremendo versículo, ¿no? 4:25. Este Set fue en lugar de Abel, por eso se le llama sustituto, significa su nombre. Sustituto. Dios dio a Adán y Eva otro hijo. Génesis 5:3, ¿quién lo lee? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí está. Y lo curioso de esto es que la genealogía de Adán comienza a partir de Set. Ya no figuran ni Caín ni Abel en la genealogía o en la descendencia de Adán.
Lo vamos a ver en la Biblia, ¿no? Y en el capítulo 4:26, ¿quién lo lee? Ah, ¿lo leyó ya? Ah, sí, gracias. Sí, que habla de Nos. Bueno, Dios dio a Adán y a Eva otro hijo y renovó la simiente justa de Set. Con el nacimiento de Set, al fin, Abel tuvo un sucesor de mente semejante, ¿sí?, que anduvo por fe y agradó al corazón de Dios. Set tenía la mente semejante a la de Abel. Tenía los mismos pensamientos, podríamos decir. La Biblia dice, sed pues de un mismo sentir. El pueblo de Dios tiene un mismo sentir hoy actualmente. Amén. ¿Tenemos un mismo sentir? ¿Cuál es nuestro sentir? Cristo Jesús. Tenemos una fe. ¿Cuál es nuestra fe? Cristo Jesús. ¿Sí? Gloria al Señor. Un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo Jesús. Y también dice un bautismo. ¿Cuál es? El Señor. Amén. El bautismo en agua y también el bautismo del Espíritu Santo. Y algo importante que podemos ver también acá, que con el nacimiento de Set, al fin Abel tuvo un sucesor de mente semejante, que anduvo por fe y agradó al corazón de Dios. Y así parece que la rápidamente creciente población del mundo, por varias generaciones siguió la corriente, por así decirlo, bien de Caín, que salió de la presencia de Dios, o de Set, en quien los hombres comenzaron a llamar al nombre del Señor, o a llamar o a adorar al nombre del Señor. ¿Qué pasó? Caín también se alejó de la presencia de Dios. Caín no murió, se convirtió en el primer homicida, fue también un hombre errante, un nómade. De ahí nacen los musulmanes y todo eso que están hoy en guerra, vienen de allí, los nómades y todos esos. ¿Sí, hermanos? ¿Entendemos? Hasta el día de hoy sigue esa guerra, esa enemistad, esa oposición. Amén. Y vemos que también en Set, algo importante que se destaca, que leyó allí Mateo en el capítulo 4, verso 26, que los hombres comenzaron a llamar el nombre de Dios, a adorar en Set. En Set. Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Vamos entendiendo lo que significa cada una de estas personas? Y ahora vamos a compartir esto, les voy a leer, que seguramente ustedes lo pueden buscar en el capítulo 5. Y para la próxima semana hágase una listita, lea todo el capítulo 5 y fíjese, los patriarcas antidiluvianos. ¿Quiénes son los patriarcas? Los jefes de familias o los jefes de una tribu, o sea, personas mayores con sabiduría. A eso se los llama patriarcas, ¿sí? Por ejemplo, Adán fue un patriarca, el primer patriarca, ¿no? Se cuenta su descendencia desde Set. Él vivió 930 años, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí donde leyó Joel en capítulo 5, verso 3. Después Set vivió, este hijo que fue el sustituto, 912 años, casi un milenio. Mira. Enos, que fue el hijo de Set, vivió 905 años. Y anótelos esto, así. Usted para la próxima tráigalo anotadito, ¿sí? Y esto téngalo, hermano, porque es importante esto. Enos después dice la palabra que engendró a Cainán, que es el descendiente también, antes del diluvio estamos hablando, ¿eh? Este hombre vivió 910 años. Mahalaleel vivió 895 años, que fue el hijo de Cainán. Jared, hijo de Mahalaleel, vivió 962 años. Enoc, dice la palabra de Dios, que vivió 365 años y fue trasladado o arrebatado. Este no murió, hermanos. Fue trasladado al cielo, fue arrebatado. Amén. Otro que le sucedió lo mismo fue el profeta Elías, pero antes de ser trasladado estuvo 365 años en la tierra.
Y esto es un símbolo del arrebatamiento de la iglesia también. Amén. Enoc engendró a Matusalén, que fue el hombre más viejo de la tierra. Por eso siempre se dice más viejo que Matusalén, ¿no? Vivió 969 años. Adán, 930 y Matusalén, 969 años. El hijo de Matusalén, Lamet, vivió 777 años. O sea, 7 siglos vivió el hombre. Noé, que fue el hijo de Lamet, vivió 950 años. ¿Sí? Y bueno, acá vamos a parar en esta noche. Nos faltan ver algunas cosas de esta segunda dispensación. Y la próxima semana vamos a ver en el capítulo 6 la maldad del mundo. ¿Sí? La maldad del mundo. ¿Y por qué? Bueno, todos sabemos acerca de Noé, que la maldad se había multiplicado, que Dios decidió exterminar la tierra. Léalo, así lo hacemos más rápido también. Y usted también, si quiere participar, puede hacerlo. Amén. Gloria a Dios.